Como ustedes, algunos de ustedes saben, hace varios años, bastantes años en realidad, trabajé en el negocio de manufacturas en cuero. Y en ese momento teníamos varias líneas de negocios, y una de estas líneas de negocios era fabricar para otras empresas, estas empresas exportaban y lo que nosotros hacíamos era maquilarles a ellos. En esos días ellos nos entregaban una orden de compra, yo salía, vendía, me entregaban una orden de compra y con ella me entregaban una orden de trabajo. En la orden de compra venían las cantidades ordenadas, y en la orden de trabajo nos daban las especificaciones de lo que era requerido. Por ejemplo, si me daban una orden de 500 maletines o algo así, o bolsos, en una hoja separada nos entregaban todas las especificaciones requeridas para esos maletines. Estaban claramente descritas las medidas exactas, el tipo de costura que se esperaba, el largo de esa costura, el tipo de hilo a utilizar, todos los terminados, todo. Pero hasta eso no bastaba con la hoja de especificaciones exacta, sino que también nos entregaban una muestra física para que no hubiera ninguna duda de qué era lo que se esperaba de nosotros. Estas empresas en realidad nos enseñaron a trabajar porque eran muy exigentes con la calidad del producto. Y el texto que tenemos para hoy me recuerda un poco de aquellos tiempos. En el versículo 1 vemos la orden, el mandamiento a actuar, y esto es imitar a Dios como hijos amados. Enseguida, en el versículo 2 encontramos la orden de trabajo, y es anden en amor. Y andar en amor son las especificaciones claras de lo que se espera de ser cristianos. El mandamiento, la orden, y Pablo no se queda con eso, sino que ahora en la segunda parte del versículo 2 tenemos la muestra física o el ejemplo a seguir. Y es de esto que vamos a hablar hoy. Esta sección es una sección muy importante para todos nosotros. Primero, porque sin un ejemplo a seguir se pueden cometer errores, y veremos esto más en detalle en el transcurso del día. Y segundo, es importante porque tiene que ver con algo que es esencial para todo creyente. Mis hermanos y amigos, si usted declara que es cristiano, en estos textos tenemos la prueba definitiva de su profesión cristiana. Esta es la prueba ácida de sus palabras si dice que es cristiano. Toda declaración que usted haga acerca de su cristianismo y todas sus actividades y obras piadosas deben medirse con esta vara de medir, el amor. Porque si usted hablara lenguas humanas y además de eso hablara lenguas angélicas, pero no tiene amor, ha llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si usted tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tiene amor, nada es. Y si diera todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara su cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor, de nada aprovecha. Noten lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios. Dice, el amor es paciente, dice en el capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el amor no se sale de casillas, es bondadoso, quiere decir que es útil. El amor no tiene envidia, quiere decir que está contento con la prosperidad de las otras personas. El amor no es jactancioso, es decir, que no se enaltece, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, es decir, que así sea bueno, no está buscando eso. No se irrita por más que le hagan faltas a él, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, eso es justo, el amor es justicia, sino que se alegra en la verdad, todo lo sufre. A veces encontramos personalidades que son malas con nosotros, pero aquí nos está diciendo que todo lo sufre, todo lo cree, no es desconfiado, todo lo espera, todo lo soporta.
a pesar de lo que esté sucediendo, así hayan persecuciones. Esa es la prueba, es el amor a prueba. Todo en la vida cristiana está diseñada para llevarles a este entendimiento. Y el entendimiento es que deben ser como Dios, imitar a Dios como hijos amados, y Dios es amor. Y por lo tanto, la mayor característica de sus vidas, como dice el apóstol, es el amor, andar en amor. Y el apóstol quiere animarles a que sepan lo que esto significa. Y ya nos los ha dicho en parte. En el capítulo anterior, al final del versículo dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora en el capítulo 5 continúa mostrando que la manifestación más elevada es el amor de Dios. Es lo que vemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en su obra a nuestro favor. Andad en amor, dice, como a Cristo también nos ha amado. Y enseguida continúa mostrándonos cómo nuestro Señor nos ha demostrado ese amor, como Él es el ejemplo. En el texto de hoy, lo primero que nos encontramos es una declaración, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y luego, en segundo lugar, nos muestra cómo esa declaración debe influirles y convertirlo en su ejemplo como pueblo cristiano, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hoy, el amor en el mundo, o el mundo habla de amor y utiliza varias cosas y varias palabras, argumentos inclusive, para mostrarnos que ellos hablan de amor. Seguro han visto ustedes esto de Te amo Bogotá, ¿cierto? Está en las páginas de internet y en todos los eventos que organiza el distrito para vender la idea de amar a Bogotá. Y no está mal si las personas entendieran qué es el amor. No estaría mal si les explicaran qué es amar. Estos avisos también los vemos en las camisetas probablemente. Yo amo a Nueva York, yo amo a Los Ángeles, yo amo a La Mesa, Cundinamarca, yo amo. En esos avisos lo vemos igual. Y yo me pregunto, ¿saben las personas que lo promocionan, que están hablando de él, las que los imprimen y las que los usan, qué es el amor? ¿Qué significa el amor? Probablemente ustedes han visto el signo, ¿cierto? Signo de amor. En todos los eventos deportivos algún futbolista sale con el signo del amor. Y el problema con eso es que sí será que esa persona entiende lo que es el amor. Y más que eso, el problema es que en la iglesia, en muchas iglesias cristianas, tampoco lo tienen tan claro. Le piden a sus congregantes que deben amar, pero no les muestran cómo se debe amar. No saben o no entienden el amor de Dios o no saben lo que esto significa. Todo lo que tienen es una noción superficial y extraída del mundo de lo que es el amor, que a veces es hasta maligna de lo que es el amor de Dios. Pero las Escrituras, la ventaja que tenemos es que las Escrituras no nos dejan solos. El amor es el que tenemos aquí, que acabamos de leer, está descrito ahí en 1 Corintios 13. Y no solamente está descrito, sino que tenemos la muestra a seguir. Y tengo que decir en este momento, antes de continuar con la explicación, que no basta con tener el mandamiento a imitar a Dios y entenderlo de forma correcta. No basta con tener esa orden o la manera de hacerlo. No basta con saber qué es el amor como está escrito en 1 Corintios 13. Y no basta con tener el ejemplo enfrente, si no actúa. Debe imitar verdaderamente a Dios y a su Hijo. Debe aplicarlo a su vida. Mis hermanos, entender estas palabras no son suficientes. El entendimiento debe llevarles a la acción. El entendimiento debe influenciar su pensamiento, su conducta, sus palabras y sus obras. Mi pregunta para usted hoy es esta: ¿está manifestando amor en todas las áreas de su vida? No basta con hacerlo de vez en cuando. No basta con entender el mandamiento.
Si se queda ahí, no ha entendido la obra descrita de Cristo en estas palabras. El ejemplo del amor de Cristo es tan asombroso, tan divino, que le demanda y le exige todo. Algunas personas piensan que están siendo más o menos piadosas porque simplemente reciben los mandamientos y tienen la opción de escoger unos y otros no, y a veces cumplen con unos, pero con otros no tanto. Toman algunos mandamientos que les parecen que están bien y ya, con eso es suficiente. Pero eso no los hace amorosos, porque al menos que lo hagan constantemente, no han entendido nada acerca del amor. Un mandamiento de amar es algo que debe hacer constantemente en su vida. Otros piensan que solo con entender en la mente acerca del amor que ya sería suficiente, y no. Y además yo le digo también que si usted siente que esto del amor ya lo tiene chuleado, que ya sabe, ya no me hablen más de amor, yo ya sé qué es el amor, yo ya lo tengo listo, pues no ha entendido tampoco, porque así no funciona, no ha entendido correctamente. Esto del amor no tiene fin y cada día debemos trabajar en conocer más acerca del amor porque no tiene fin. Recuerden las palabras de Pablo, el amor nunca deja de ser, inclusive cuando fallecemos continúa el amor. Las canciones que cantamos ya nos hablan precisamente de esto, de que es eterno y que no tiene fin. Pero les comento que es mucho más fácil cantarlo que practicarlo. Ustedes saben. Y es solo la práctica la que demuestra realmente si lo entiende o no. Ahora vayamos a los textos. Vayamos a los textos para ver qué es lo que nos dicen. Noten los términos que el apóstol emplea. Dice, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Lo primero que consideraremos es que Cristo nos ha amado. El apóstol está diciendo que toda la actividad de nuestro Señor fue pensada y desarrollada única y enteramente por su amor. Y note que él no dice que lo hizo porque ama a su Padre celestial, y sí lo ama, pero noten, dice, les amó y él se dio a sí mismo porque él les amó. Y usted nunca conocería el amor de Cristo verdaderamente hasta que haya aceptado, hasta que haya entendido esta verdad. Y no solo esto, hasta que haya entendido la doctrina de su pecado, del pecado. Solo hasta que se dé cuenta de la verdad acerca de usted mismo, no va a entender acerca del amor de Cristo. Probablemente usted se siente que es una buena persona, probablemente, que no ha hecho nada malo como otros, no ha matado a alguien ni ha robado un banco, y puede decir que ha vivido una buena vida y que ha hecho más bien que mal a sus familias y a una sociedad. Por lo tanto, Dios vio desde el cielo que no es tan malo, que es una buena persona y por eso Él le ama. Claro, usted piensa que se merece el amor, ¿no es así? Y si es así, estas palabras no le dicen mucho acerca del amor de Dios, porque al fin y al cabo, como usted no es tan malo, es un ser que puede ser amado. Pero cuando se da cuenta de la verdad sobre usted, cambian las cosas. Cuando usted entiende lo que dice Pablo en Romanos 7, le cae el 20. Porque yo sé que en mí, no es Romanos 7, es el versículo 7. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer no. Perdón, es 7:18 para que los que están tomando nota. Cuando se da cuenta de esta verdad, es cuando comienza a entender algo del amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Somos impíos, pecadores, somos enemigos de Dios, somos viles. En mí, dice Pablo, es decir, en mi carne no habita nada bueno, pero Cristo nos ha amado. Qué asombroso, ¿no les parece? ¿Cierto? Ese es el ejemplo. Él nos ha amado sin merecerlo. No puede tener una verdadera concepción
del amor del Señor Jesucristo sin la esperanza completa del Evangelio. No sirve de nada hablar del amor de una manera superficial. El amor tiene un estándar por el cual se puede medir y esta declaración nos lo proporciona. Él nos ha amado enteramente por su propio deseo, nos amó. No había nada en nosotros que fuera bueno para ser amado. No había nada que le atrajera su amor. Por el contrario, todo es feo, vil y despreciable. Y esos son los términos que utiliza Pablo en las Escrituras en 1 Corintios 1, 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos a los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3:3. Y eso solo en la medida que se dé cuenta, eso solamente lo va a entender en la medida que se dé cuenta de lo horribles criaturas que son ustedes y soy yo. Y que se den cuenta de que el pecado mora en ustedes. Y que se den cuenta de lo que significó la caída de Adán, en que comience a entender el significado del amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha amado. Pablo ya ha estado describiendo su estado y el mío no regenerado en el capítulo anterior de Efesios. Éramos gentiles, en la vanidad de su mente y de la mía, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia, por la dureza de sus corazones. Eran insensibles y se entregaban a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el tipo de personas. Ese es el tipo de personas que Dios ha amado, que Jesucristo ha amado. Nos amó. Esa es la primera afirmación. Lo siguiente que dice Pablo es que nos ha amado y se dio a sí mismo por nosotros. Se ha entregado por nosotros. Él no simplemente permitió que las cosas le sucedieran a Él. No, Él se entregó a sí mismo. No hay pasividad en la acción de su parte. Él proactivamente lo hizo. Y una descripción de lo que esto significa lo encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Recuerdan Filipenses 2? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no simplemente renunció a muchas cosas para hacer eso. Su estado anterior era en la forma de Dios, y lo que quiere decir eso es que Él era Dios, el creador de toda esta tierra, de este universo, y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a sus prerrogativas divinas, las prerrogativas de su deidad eterna, sino que las dejó de lado. Se vació a sí mismo y se despojó de todas estas cosas que tenía en la gloria eterna. Renunció a todas las cosas que poseía y que poseía como un derecho. Era su derecho, es Dios. Él no se aferró a ese derecho propio, ni se manifestó los atributos como Dios. No, para nada. Él deliberadamente los dejó de lado. O como dice el apóstol en 2 Corintios, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Renunció a sus posesiones, que tenía por derecho, por ser Dios mismo. Las puso en segundo plano, por así decirlo. Y no solo asumió la naturaleza humana, sino que vino en forma de siervo. Esa palabra siervo es esclavo. Esa es la palabra en el original.
se humilló a sí mismo, no solo para convertirse en un hombre, sino para convertirse en un esclavo. Piense en esto, en todo lo que esto está involucrado en dejar de lado. Y el punto del apóstol es que él no simplemente renunció a todas estas cosas, sino que se entregó a sí mismo. Él mismo se dio, su vida entera la dio, su mismo ser la entregó. Todo lo dio como sacrificio. No fueron algunas cosas las que él dejó de lado, sino él mismo, su mismo ser, se humilló, se sacrificó por completo y absolutamente. En el capítulo 10 de Juan, nuestro Señor lo expresa así, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia cuenta. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esto corresponde a lo que el apóstol está diciendo aquí. Ese es el amor de Jesús. No fue una sumisión pasiva, fue activo, fue deliberado, fue proactivo. Él dijo varias veces durante su ministerio en la tierra, dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y los discípulos, todas las veces que él decía estas palabras, trataban de disuadirlo, pero él dijo: no, tengo que ir a Jerusalén, inclusive al final de su ministerio, para que fuera colgado en ese madero. Incluso Pedro, cuando vinieron a buscarle, salió con una espada a defenderlo, lo recuerdan, le quitó la oreja a uno. Y Jesús le dijo: vuélvela a poner en su vaina. O piensas, dice Jesús, o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Él hubiera destruido esta tierra en ese instante. Hubiera acabado con toda la población mundial con esas 12 legiones de ángeles. Hubiera acabado con todo, no quedaba nada, pero Él no lo hizo así. Él vino a esta tierra, a esto ha llegado, y la hora había llegado. Se entregó a sí mismo. Y noten cómo lo dice allí en Efesios 5:2. Noten estos dos grandes términos como los pone: ofrenda y sacrificio a Dios. Una ofrenda en el original es lo que se trae como una expresión voluntaria a alguien. Es un regalo que se presenta, algo que se ofrece a otro. Y lo que el apóstol aquí dice es que Cristo se entregó a sí mismo como ofrenda a Dios. Pero la palabra ofrenda no es suficiente y no nos da la totalidad de lo que sucedió con Cristo. Así que Pablo adiciona otra palabra, la palabra sacrificio. Y para entender sacrificio debemos ir al Antiguo Testamento. En Levíticos 1, vemos cómo Dios instaura cómo deben ser las ofrendas y los sacrificios. Escuche lo que dice Dios: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la ofrenda del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, este holocausto es sacrificio, y desollará el sacrificio y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que hará encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, y noten, de olor grato para Jehová. Y sabemos que los judíos tenían que hacer esto constantemente. Ellos constantemente estaban haciendo estas ofrendas. Todo el año estaban haciendo ofrendas y sacrificios.
porque ellos sabían que el pecado no podía ser quitado por estas ofrendas. Por eso tenían que repetirlas. Ellos volvían a pecar y tenían que volver a llevar esas ofrendas. Y eso es lo que sabemos, lo que nos dice en Hebreos, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, dice Hebreos 10:4. Un sacrificio era algo que era ofrecido por un sacerdote en el altar. Dios da esas instrucciones completas a su siervo Moisés en cuanto a todos estos diversos sacrificios que deben ser presentados y ofrecidos. Dios estaba indicándole a Moisés por medio de estos tipos y símbolos que la única manera por la cual los hombres se pueden reconciliar con Dios era por el sacrificio de uno sin mancha. Y esos sacrificios de animales no quitaban el pecado, pero lo que sí estaban haciendo esos sacrificios era apuntando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el último de los sacrificios. En la antigua dispensación, es decir, en el Antiguo Testamento, se tomaba un animal y tenía que ser un animal perfecto, sin mancha. Tenía que estar libre de todo error. Y el sumo sacerdote representaba al pueblo. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo así simbólicamente los pecados del pueblo al animal. Y el animal es matado, su vida es arrebatada y su sangre es derramada. Y la sangre la recogían en una vasija. El animal era asesinado para mostrar que él ha recibido el castigo debido a la culpa de los pecados de la gente. Y los pecados habían sido transferidos de forma simbólica. Después, el sumo sacerdote tomaba la sangre y la presentaba a Dios en el lugar santísimo, allí delante del arca. La rociaba sobre el arca y frente del arca. Luego, el cuerpo del animal era colocado sobre el altar en el patio exterior. Allí lo quemaban y el olor ascendía a la presencia de Dios. Esto es lo que se entiende por el sacrificio. Y el apóstol está aquí diciéndonos que eso es lo que estaba sucediendo cuando Cristo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz en el monte Calvario. Cuando su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada, eso fue una ofrenda y un sacrificio a Dios. Pero un término que necesita explicaciones, fragante aroma. ¿Qué significa esto? Tal vez la forma más sencilla de entenderlo es ir a Génesis 8. Allí vemos lo que sucedió después del diluvio, después de que Noé salió del arca. Y en el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí está un hombre a quien Dios había escogido. Este hombre que había complacido a Dios y que fue salvo él con su familia en el arca, sale del arca y una de las primeras cosas que hace es construir este altar. Con la construcción está mostrando la gratitud a Dios porque los mantuvo por todo este tiempo durante el diluvio salvos. Toma animales limpios y los ofrece sobre el altar y los quema, y el olor asciende y es agradable al Señor. Esto le causa placer y satisfacción a Dios. Dios sabemos que no tiene nariz, pero como si fuera un hombre, nos está mostrando con esto que este olor de los sacrificios asciende, de los sacrificios y las ofrendas, asciende a Él y le agrada. Ese olor era satisfactorio para Dios, le gustaba y lo disfrutaba. Dios en su corazón dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí en Efesios, el apóstol nos está enseñando que la ofrenda y el sacrificio de Hijo de Dios en la cruz subió a la presencia de Dios como algo que le agradó, que lo satisfizo, algo que le dio gozo y placer. Sí,
pero más, significa que Dios estaba plenamente satisfecho con lo que había hecho. La ofrenda de Cristo en favor de los pecadores se presentó ante Dios como un sabor dulce, un olor dulce. Dios está perfectamente satisfecho. Nuestro Señor dijo, consumado es suficiente, no requiere nada más. Y de esta forma, el hombre se reconcilia con Dios y puede ser perdonado. Y noten que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué significa esto? En nuestro lugar. Eso es lo que significa. Significa que es vicario, que es sustitutivo. En vez de ustedes y de mí, Él es el sacrificio. Él es el que recibe toda la ira. El Señor realiza su obra sacrificial en nuestro lugar, en su lugar, en nuestro nombre. Es decir, que si Él no toma su lugar, si usted no ha creído en Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, usted paga por sus pecados. Así es. ¿Y esto a qué nos lleva? Si usted no es creyente, este es el mensaje de salvación. Esto es lo que debe saber para restaurar su relación con el Creador de este universo. Arrepiéntase de sus pecados y crea en la obra expiatoria y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo por usted. Y para todos los que estamos acá, esto debe llevarle a mirar la muerte de Jesús en la cruz de forma seria, no simplemente reconociendo lo duro que fue la cruz para Él, no solo recordando la crueldad y la malignidad del hombre, no solo reconociendo que es un signo de obediencia a la voluntad del Padre, eso es cierto, pero eso no le salva. Eso no es el significado del sacrificio. El significado es que Él mismo, de forma voluntaria, se entregó por usted y por mí. Dijo nuestro Señor, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Él se entregó, Él se ofreció como un sacrificio, sobre cuyo ser fueron puestos todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios le enseñó a Moisés. Y Moisés enseñó esto al pueblo judío. Los pecados deben ser transferidos a la víctima que ha de ser ofrecida. Y Cristo Jesús se hizo una víctima por nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Así como en el Antiguo Testamento, un cordero inmaculado se convertía en el sustituto de los pecados de la gente bajo la antigua dispensación, así también el Señor Jesús se convierte en nuestro sustituto. Juan el Bautista, al principio del ministerio, o antes de que viniera, o en tiempos del ministerio de Jesucristo, dijo, he aquí, cuando lo vio, ¿lo recuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio, aquel a quien se le transfieren los pecados y la culpa, y que luego es herido y asesinado. Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, dice Pedro. ¿Puedo decirles entonces por qué la iglesia cristiana es como es hoy día? Superficial en la doctrina y con prácticas erróneas, porque no entienden y no predican la doctrina bíblica de la cruz, la doctrina de la muerte en la cruz, y más dan una vaga explicación de lo que es el amor. Dios amó tanto al mundo que se dio a la vergüenza, a la agonía, al sufrimiento, a la separación entre Él y el Hijo. Y Cristo fue hecho pecado. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ejemplo más grande de amor que podemos encontrar en cualquier parte. El Hijo se entregó voluntariamente.
Y el apóstol, escribiendo en Gálatas, dice esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en el madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Su muerte no fue algo que pasó y que la encontramos relatada en la historia de la humanidad. Ni siquiera fue la muerte de un mártir, sino algo infinitamente mayor. Él se hizo maldición por nosotros. Era nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que pudiera redimir a todos los que están bajo la ley. Nada menos que eso. Él cargó con nuestros pecados, con el suyo y con el mío, si usted lo cree. Él tomó sobre él voluntariamente nuestra posición. Por lo tanto, es muy apropiado decir que nadie puede realmente entender el amor de Dios y el amor del Señor Jesucristo si no cree en la doctrina sustitutiva y penal de la expiación. Es decir, que Él toma sus pecados y los lleva a la cruz. Piénselo bien. Aquí es donde se ve el amor de Dios como el más grande ejemplo. Es una muestra suprema de amor. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no le perdonó nada a Jesús. Él derramó sobre él los vasos de ira por su pecado y el mío. El pecado suyo y el mío. No le perdonó nada. Y todo fue por nosotros. Por su amor por nosotros. Nada de lo que sucedió ese día tiene que ver con los hombres o cómo los hombres trataron con él. Él simplemente se entregó y nadie le obligó. Él pasó allá con firmeza, el rostro firme, y su único deseo era hacer la voluntad de su Padre y así lograr nuestra salvación. Y es solo cuando lo ve como una víctima inocente que Jesucristo era, cuando ve el sustituto que voluntariamente se ha puesto en su lugar para recibir el castigo, que incluso comienza a entender y a medir el amor eterno de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál es la lección de todo esto para nosotros? Anden en amor como Cristo nos ha amado. El precepto es obvio. El amor debe fluir y ser una imagen del amor de nuestro Señor mismo. Él no se consideraba a sí mismo. El mandamiento es que haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo. El apóstol en Filipenses nos lo dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa actitud? Que no se consideró a sí mismo, no exigió sus derechos, todos los derechos los tenía, no consideró su inocencia, era inocente, no consideró sus sentimientos, el dolor, dejó sus comodidades, no consideró su felicidad, él no consideraba nada acerca de sí mismo en absoluto y se entregó. Por tanto, anden en amor, como Cristo también nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros. Finalmente repito lo que ya dije antes en Mateo 5, dice estas palabras, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. No hay nada maravilloso en ser amable con aquellos que son amables con usted. El peor de los hombres puede ser amable con otros, y eso no lo hace cristiano. Pero lo que los hace cristianos y demuestra que son cristianos
es que hacen a los demás lo que Jesucristo hizo por ustedes. Ustedes son impíos, pecadores, enemigos, igual que yo, viles. No tenemos nada de qué gloriarnos. Y a pesar de esto, Jesús se entregó por ustedes como ofrenda y sacrificio a Dios. De modo que cuando usted y yo nos encontremos con personas difíciles, personas que no tienen nada bueno en absoluto, personas que son viles, irreprochables y tan malas como puedan ser, que nos atacan y nos persiguen y nos tratan con rencor y nos calumnian, debemos tratar con ellos como trató nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Anden amándoles, oren por ellos, sientan lástima por ellos, busquen la manera de que lleguen al arrepentimiento, oren para que sean liberados, póngase de rodillas pidiéndole a Dios que se arrepientan, porque ellos son las víctimas de su pecado y de Satanás. Ame a sus enemigos, bendiga a los que le maldicen, oren por los que les persiguen y les usan con rencor y les difaman. Andar en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Hay algo en el mundo que sea comparable al privilegio de ser cristiano? Se les pide, se les invita y se los llama a vivir como Cristo vivió. Y son las únicas personas en el mundo que pueden vivir como Cristo vivió. Un hombre que no es cristiano no puede amar de esta forma, no puede. Necesita nacer de nuevo, debe tener una nueva naturaleza y una nueva vida. Debe tener los ojos abiertos a la grandiosa verdad del Evangelio. Nada más que eso permite a los hombres amar como Jesucristo nos amó. Nada más persuade a los hombres a caminar en amor como Cristo lo hizo, que reconociendo lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué alto llamado tenemos a ser imitadores de Dios y de nuestro Señor Jesucristo! Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú en tu palabra nos exhortas, nos animas, nos muestras esta verdad del Evangelio. Gracias, Señor, que no solamente nos ayudas a recordarla, sino que nos confrontas con nuestras prácticas diarias. Ayúdanos, Señor, a entender y a no solamente entender, sino a practicar ese amor del que tú nos hablas acá. Ayúdanos a ser imitadores de tu Hijo Jesucristo en el amor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.